Entonces, iglesia, hemos hecho esta serie de Génesis. Ya hemos visto la creación de Dios en el Edén, cómo el hombre quebranta esa creación por su pecado, la consecuencia de ese pecado. Después hemos permanecido en la vida de Abraham, después Isaac y último Jacob. Esta próxima semana, como he dicho, vamos a empezar con la vida de José. Pero toda esta serie hemos estado con el subtema como tal de la familia. ¿Cuál es el destino de la familia? ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Cuál es la misión de la familia? Y también hemos hablado de cómo Dios restaura a la familia. Y antes de seguir con Génesis, el tema que les voy a presentar hoy es algo que los cristianos en el siglo XVII, los puritanos, llaman la adoración familiar. Uno de los pasajes fundamentales para este tema es el pasaje que leímos de Deuteronomio 6. Si por favor abran sus Biblias y vamos a permanecer ahí en ese pasaje. Dice así la palabra de nuestro Dios: escucha, empezando en el versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Oremos. Señor, te pedimos que tú nos hables en este día, Señor. Venimos a escuchar tu palabra hoy, a encontrar descanso en tu Hijo. Sabemos que tú eres el único que mereces adoración en todas esferas de la vida, Señor. Y Señor, te pedimos que nos enseñes hoy cómo hacerlo como familia. Te bendecimos en este día y te pido que me uses a mí para transmitir y exponer tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Principalmente hay quiero primero definir qué cosa es la adoración como tal. La adoración no es algo que es sin entendimiento, es decir, no podemos adorar a algo o a alguien que no conocemos. No es algo trivial que lo hace común y corriente. La adoración es poner a Dios donde solo Él merece estar. Es valorar y estimar a Dios por encima de todas las cosas. Y hay dos maneras principalmente y prácticas de valorar a Dios. Una es entendiendo quién es Dios, por ejemplo su carácter, sus atributos, su naturaleza. Cuando vemos quién es Dios realmente, podemos adorarle porque nos quedamos asombrados de su grandeza. La segunda es conociendo lo que Él ha hecho en el pasado y lo que Él sigue haciendo hoy. Por eso, cuando cantamos a Dios, las letras deben de enfatizar estos dos aspectos: quién es Dios y lo que Él ha hecho. La palabra de Dios nos habla de principalmente dos esferas de la adoración: la adoración individual o en secreto y la adoración pública. La adoración pública se ve en la congregación cuando nos reunimos un día como hoy para adorar juntos. Se ve mientras testificamos de Jesús y también al servir a los hermanos de la congregación. La adoración individual o secreto se ve cuando a solas leemos la palabra, meditamos en ella, le cantamos al Señor y pasamos tiempo en oración. La adoración familiar es una mezcla entre las dos cosas, entre lo público y lo secreto. Público porque no estás solo y secreto porque es con el núcleo familiar de tu hogar. Si eres igual que yo, hace 1 o 2 años atrás no sabían nada de lo que era la adoración familiar. Y debemos definirlo antes de seguir hoy. La oración familiar es el ejercicio diario, intencional y sostenido de la oración, la lectura de la palabra, el diálogo de lo que se lee y el cantar juntos al Señor como familia.
El propósito como tal de hacer esto es entrenar a tu familia día tras día para que realmente hables con tu esposa, hijos, padres, lo que sea en tu casa, de cada tema que hay en la palabra. Este hábito es algo para todos implementar, no es solo para padres que tienen hijos, ni solo para familias que están rotas, sino para toda familia necesita tener este hábito en su hogar. Como tal, estas tres esferas de adoración, la corporal como iglesia, en secreto individualmente y como familia en los hogares, todas son importantes para el cristiano. Dios lo ha puesto en nuestras vidas como un medio para que Él derrame su gracia en nuestras vidas y para nuestras familias. El pastor Jason Delaples dice que esto es como un banco o una silla de 3 patas. Cada pata soporta el peso apropiado para sostener la silla. Si quitas una pata, la silla se cae. Puede ser que esté parado por un momento, pero eventualmente se va a caer. Igual es en la vida cristiana. Si queremos vivir una vida de adoración, debemos tener estas 3 esferas de adoración aplicadas en nuestras vidas. La corporal con la iglesia, la secreta individualmente y la familiar con nuestras familias. Y este pasaje de Deuteronomio nos guía hacia la adoración familiar. El libro como tal empieza con todas las leyes. Es el libro de Deuteronomio, son los momentos finales de Moisés y es el llamado a Israel para que obedezcan a Dios y guarden sus mandamientos. Este pasaje empieza con el Shema y el primer gran mandamiento. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si quieren escucharlo en hebreo, vayan a Madrid y él se lo puede recitar. Los judíos hasta el día de hoy dicen el Shema 2 veces al día. La oración es supuesta a llevarte hacia la acción. Escuchando las palabras, en hebreo el escuchar es lo mismo que hacer. No hay dos cosas diferentes, sino cuando alguien dice escucha esto, es decir, hazlo. Entonces la oración nos lleva hacia la acción y es igual lo que dice Santiago en el primer capítulo: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Lo próximo de la oración es el primer y gran mandamiento. ¿Y cuál es la acción? La acción es amar a Dios, el único Dios. Este amor nos llama hacia la acción. Este amor hacia Dios significa lealtad y fidelidad a Dios. Y en este caso, principalmente, es siendo fiel y obedeciendo el pacto de Jehová. Eso es el amor. El amor no solo dice, sino también hace. Y como vemos, el ejemplo primordial del amor lo vemos en el Señor mismo, quien no solamente dice que va a salvar a su pueblo, sino también manda a su Hijo a morir por nosotros en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Él es el que realmente pone el sentido de qué cosa es el amor, porque Él mismo es amor. Esta obediencia a la ley de amar a Dios no es legalismo, sino el que verdaderamente ama a Dios quiere obedecerlo. Primera de Juan 5 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Juan 14:15, las palabras de nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La obediencia es uno de los frutos esenciales del amor genuino. Y Moisés le da el llamado y el primer gran mandamiento a Israel para que no caigan en la idolatría, igual que sus antepasados. Aunque vemos a lo largo de la historia, no lo hicieron. No guardaron este gran mandamiento ni el Shema, sino fueron tras otros dioses a lo largo de la historia. Pero estos próximos versículos es lo que nos da la idea principal de la adoración familiar. Versículos de 6 a 9 dice así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como hemos visto, el plan de Dios no termina con Abraham, no termina con Isaac, no termina con la nación de Israel. El plan de Dios termina con el rescate de las naciones, para que todos juntos adoremos al Señor. Apocalipsis 7 nos detalla este gran evento. En el versículo 9, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Vemos ahí la oración de todos en el último día, cuando estemos delante del Cordero. Y Dios nos manda a vivir nuestra vida con un enfoque generacional, no solamente mirando a nuestras propias vidas, no solo tener nuestras propias vidas, los 80 años, los 50 años, no sabemos cuánto va a ser. Lo que nos llama Dios es a dejar atrás algo para la próxima generación, tener un enfoque generacional. No estoy hablando de bienes materiales, aunque bueno es dejarle algo a sus hijos y a sus nietos, pero a lo que me refiero es hábitos espirituales que aprendan de ti y que los marquen para toda la vida. Ese legado es el legado que edificará mayormente a tus descendientes. Estos versículos, siguiendo al gran mandamiento, empezando en el versículo 6, nos detallan lo que debemos hacer. Es decir, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Es lo que debemos hacer. Después Moisés nos detalla dónde y cuándo debemos hablar y enseñar la palabra de Dios. Y dice: cuando te sientes en tu casa, es decir, cuando estemos juntos comiendo, a dialogar juntos en la casa, en los quehaceres de la casa, habla de la ley y la palabra de Dios. Segundo dice: cuando andes por el camino, es decir, al estar afuera de la casa, o afuera del hogar. 3, cuando te acuestes y cuando te levantes, es decir, en todo tiempo, hazlo. Y esta frase como tal está en toda la Biblia. Salmo 1:2 dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, lo que entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Eso lo vemos toda la Biblia. Por último, Moisés dice de tenerlo escrito en todas partes. Dice que lo pongas en sus puertas, en los postes de sus casas, y llevarte la ley en sus manos, en su frente. Algunos judíos literalmente lo hacían y no lo vemos como nada malo hacerlo. Literalmente, como tal, les animo como tal a hacerlo. Mi esposa todas las mañanas tiene su devocional y escribe el versículo que más les resalta en un papel y lo pega en la pared de la cocina para memorizarlo cada día. Debemos tener la ley como tal. La intención de Moisés no es tenerlo en su mente como algo de legalismo, sino tenerlo en su mente para que esté en nuestros corazones. Debe de ser una convicción fuerte dentro de nosotros para no apartarnos del Señor. Y esto no es solo para nosotros, sino que Moisés lo dice, que se lo enseñes a sus hijos para que ellos lo tengan en sus corazones también. Pero Dios nos da estas palabras para enseñarlas diligentemente. Es la palabra que deben de subrayar en este texto a nuestros hijos para que ellos sigan y hagan lo mismo. Todos conocemos este proverbio 22:6, dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo,
no se apartará de él. Y nosotros queremos todos, creo, y el que no cree debe arrepentirse, que ellos estén en el camino del Señor. Pero a veces somos negligentes en hacerlo. Dice el escritor C.S. Lewis, si no le enseñamos a nuestros hijos cómo seguir a Jesús, el mundo los enseñará a no hacerlo. La verdad es que toma esfuerzo y diligencia para nosotros, para poder diariamente instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y firmemente creo que la adoración familiar cambia a las familias para bien. Y es una herramienta esencial para hacer familias fuertes en el Evangelio. Desde que lo empecé a hacer con mi familia pequeña, esto ha sido de bendición para nosotros. Nuestros hijos no pueden estar recibiendo la única enseñanza espiritual en la iglesia. Debe venir de sus padres principalmente. Pero esto no solo aplica a los hijos. Si tú solo recibes tu pan espiritual de la iglesia el domingo, tú no vas a crecer adecuadamente. Como dije al principio, la silla de 3 patas, si tú solamente tienes una pata, nunca vas a sentarse, nunca se va a poder apoyar a alguien en esa silla. Si tienes 2 patas, como dice, puede ser que estés sentado en algún momento, por algún tiempo, pero si tienes las 3 patas, vas a poder estar firme. Y la vida cristiana necesita esas 3 esferas de la adoración. La adoración corporal, lo que estamos haciendo ahora, la secreta y la familiar. La adoración familiar es una herramienta que viene de Dios para recibir su guianza y gracia como una familia. Es una manera de poder hablar libremente en el contexto de la familia sobre las cosas de Dios cada día. Para los padres que hay aquí, esta práctica debe ser una de las cosas más importantes que estás haciendo ahora. No pongas excusas. Escuchamos al pastor Darwin hace unos jueves atrás y también el pastor Derek Cotto del domingo pasado. No pongas excusas. Considera a Jesús, tu Salvador, quien cargó la cruz hasta el monte y murió en tu lugar para darte vida. Eso es suficiente para no poner excusas. Los puritanos hablaron mucho de creando hábitos santos. Uno de esos hábitos es la adoración familiar. Y para los que no conocen quiénes son los puritanos, son reconocidos como un grupo de cristianos en el siglo XVII, más famosos siendo pastores como John Knox, porque lideró el avivamiento y la reforma en Escocia. Es el mismo que oró en su tiempo: dame Escocia o me muero. También está John Bunyan, que escribió el gran libro del Progreso del Peregrino, y si leen de ellos y cualquier de su material, van a ser de gran bendición para ustedes. Ellos practicaban esta herramienta de la oración familiar y en parte era por eso, por esa práctica, porque eran tan fructíferos en su iglesia y en sus ministerios. El pastor de nuestro tiempo, quien yo pienso que es el mejor al hablar de este asunto de la adoración familiar, se llama Joe Beeke. Y él dice esto: así como va la adoración familiar, así va el hogar. Como va el hogar, así va la iglesia. Y como van las iglesias, así va la nación. Mi dirección de la adoración familiar en mi familia es lo más importante que hago en este mundo. Creo que hemos visto esa realidad en nuestra nación hoy en día. Los cristianos no adoran como familia y por eso los hogares son débiles. Cuando los hogares son débiles, eso lleva a una iglesia débil, y cuando una iglesia es débil, la nación cae. Y esta herramienta nos ayuda a tener una iglesia madura y saludable a lo largo plazo. Cuando empieces a hacer la oración familiar, vas a ver las verdades de versículos como Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Creo que es hermoso poder orar por tu esposa,
o por tu hijo, o por tus padres, o por tus hermanos, pero aún es más hermoso orar con ellos. Allí verdaderamente vas a ver el corazón de tu familia, en qué cosas se preocupan, en qué están batallando, cuál es su pasión, por quién están orando. Esto se conoce en la oración juntos como familia. Igual que en la lectura y el diálogo de la palabra juntos es cuando preguntas, dudas, surgen naturalmente y se pueden aclarar y tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Eso nunca lo vamos a conocer haciendo la vida, yo por aquí, tú por allá, yo tengo mi trabajo, tú tienes mi trabajo, y nosotros vamos a la iglesia para recibir. Nunca va a ocurrir ninguna conversación de la Biblia, nunca va a ocurrir ninguna oración juntos. Y mi argumento es, basado en este texto de Deuteronomio 6, específicamente ese versículo 6, enseñarás diligentemente a tus hijos lo que nunca hacemos como familia, debe de ser algo que se hace diariamente. Es decir, diariamente debe de ocurrir esto en nuestros hogares: orar juntos, cantar juntos, leer la palabra juntos y dialogar las escrituras juntos. El padre del hogar debe ser el que liderea este tiempo, es decir, el padre debe de tener la canción al cual van a cantar, el pasaje que van a leer, liderar el diálogo después de leer y terminar en oración. Todos, desde el más grande hasta el más pequeño, van a ser edificados. Porque la gracia de Dios se derrama en una familia que busca de Él, que anhela conocer a su Creador y a su Padre. Pero como digo, todo hogar es diferente. Hay hogares que no tienen su padre en casa, hay hogares que no tienen su madre en casa, hay hogares que solo son el esposo y la esposa, pero todo se puede hacer. Y tenemos un ejemplo como principal en Timoteo, quien él fue instruido y él aprendió la palabra de Dios por su madre y por su abuelo. Su padre no estaba en casa, pero algo en el núcleo de familia de padre, madre y hijos debe hacer en esa estructura. En esencia, la adoración familiar forma parte de nuestros valores como iglesia. Uno de los valores de nosotros es somos adoradores apasionados, y el segundo es somos discípulos que hacen discípulos. Poniendo estos dos valores juntos, encontramos la adoración familiar. Mientras conocemos a Dios y seguimos a Cristo, enseñamos diligentemente a nuestros hijos y las familias. Mateo 28:18 es uno de mis versículos favoritos. Lo he dicho por lo menos 100 veces aquí en la iglesia. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nos alineamos a la visión de Dios y ponemos nuestro enfoque, no solo en nuestras vidas, pero el enfoque generacional en nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, entendemos que nuestros hijos son los que Dios ha puesto en nuestras casas para discipularlos. Ir y hacer discípulos, no solo cuando salgas de tu casa, o salgas de aquí de la iglesia, o salgas de tu trabajo, ir y hacer discípulos en tu casa. Porque esos son los que Dios ha puesto en tu casa para discipular. ¿Ves la visión generacional que Dios tiene? Dios no terminó con Abraham, Dios no terminó con Isaac, Dios no terminó con David, ni con Israel, no terminó con los discípulos en el primer siglo, sino Dios sigue salvando y guiando a las personas hacia Él. Al hacer discípulos que hacen discípulos en tu hogar, alcanzamos aún más a nuestras comunidades para el avance de su reino. Y hermanos, si aplicas la adoración familiar a tu vida, vas a ver la gloria de Dios en tu familia, vas a verla en tu iglesia, vas a verla en tu comunidad. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos? Un legado de no orar,
de no leer, de no dialogar y de no cantar juntos, no, yo les animo a que tengan un legado y un estilo de vida que sus hijos y sus miembros de la iglesia quieran imitar. Un estilo de vida que es como dijo Pablo: imítenme a mí como yo imito a Jesús. Es un estilo de vida que anhela que su familia conozca al Señor y quieran conocerlo más día tras día juntos. Y eso requiere esfuerzo. Pero vale la pena hacerlo con lo que más tú amas en la tierra. Vale la pena hacerlo para que ellos conozcan a su Creador y hagan lo mismo en sus hogares en el futuro. Y quiero terminar con unos pasos prácticos para la oración familiar. Les voy a dar 6 pasos. Uno de ellos es pon un tiempo específico cada día para hacerlo. Recuerden que esto es algo que no requiere 1 hora, 2 horas para hacerlo juntos, sino 10 a 30 minutos de tu día para orar juntos, leer la palabra juntos, cantar juntos. Y para mí lo más fácil es hacerlo después de comer en la noche. Número 2, el líder debe de prepararse con el pasaje o buscar una guía en la oración familiar. Y yo recomiendo que usen el libro de guía, un libro de guía, principalmente traído por este pastor John Mickey, para hacerlo. Número 3, canten himnos, salmos y cánticos espirituales que sean fáciles de aprender y fáciles de cantar. Número 4, recordar que el Señor es digno de nuestra adoración cada día. Es un momento para parar nuestras vidas, descansar del trabajo, descansar de esta vida tan ocupada y sentarnos juntos como familia y buscar el Señor. Número 5, si tienen visitas, hazlo con ellos. No pares tu día o tu rutina con tu familia. Si tienes visitas, si no, incorpóralo con ustedes. Esta semana tuve a Javier y a Melissa con nosotros en la casa. Él me estaba ayudando con la electricidad en mi casa. Y después de comer, nosotros hicimos la oración familiar juntos. Y fue de bendición para nosotros. Número 6, ponlo como algo esencial en tu vida. Al mismo nivel de tu comer, de tu ir al trabajo. Porque si no lo pones con esa actitud, no lo vas a hacer. El Señor es digno de nuestra adoración como familia. Y quiero terminar con la cita de John Mickey que mencioné al medio de este sermón. Así como va la adoración familiar, así va el hogar. Como va el hogar, así va la iglesia. Como van las iglesias, así va la nación. Mi dirección de la adoración familiar en mi familia es lo más importante que hago en este mundo. Pero lo inverso de esta cita es también verdad. Si la oración familiar es fuerte, los hogares van a ser fuertes. Y si los hogares son fuertes, las iglesias van a ser fuertes. Y si las iglesias son fuertes, veremos una nación que verdaderamente teme a Dios. Y una cultura diferente a la de nosotros de tinieblas, sino una cultura que glorifica a Dios. Vamos a hacer esa familia en nuestra ciudad, para también ser una iglesia que influye en nuestra cultura para la gloria de Dios. Oremos.